Pero en un momento que tengo un inconveniente aquí. Ya lo voy a resolver. No me abre la diapositiva. Ok, pero en un momento, hermanos, qué pena que no me abre la diapositiva justo en este momento. Voy a abrir aquí la... Ahora sí. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar continuación entonces a este seriado de lecciones expositivo sobre la carta a los Gálatas y hoy vamos a culminar el capítulo 5, nuestro quinto capítulo de la carta, y esta viene a ser la séptima lección, séptima parte dentro de lo que es el capítulo 5. Hoy vamos a abordar, habiendo culminado en nuestra última lección, habiendo terminado toda la temática de lo que fueron las obras de la carne, hoy abordaremos los versículos del 22 al 26 que nos hablan del fruto del Espíritu Santo. Dice, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Como pueden ver, el tema se titula entonces el fruto del Espíritu. Y comencemos hablando de esa expresión ahí en el versículo 22 que dice, más el fruto. Esa palabra fruto en el idioma griego es karpos. Y observen cómo se define en los diccionarios. ¿Qué será eso de el fruto? Bueno, podemos notar que lo que está haciendo el apóstol Pablo al dar esta lección es hacer una metáfora. Habla de los hombres por implicación como si fueran árboles y habla de las acciones de los hombres como si fuesen el fruto de la conducta, de las acciones, del comportamiento, del carácter del hombre. Se habla de él como el fruto. Entonces, es una especie de metáfora. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahora, aquí la palabra fruto en el idioma griego es karpos, y esta palabra, mis hermanos, cuando uno la observa en algún léxico o diccionario del idioma griego bíblico, dice así. El léxico griego del Nuevo Testamento por Henry Thayer dice lo que se origina o viene de algo. Un efecto como resultado de trabajo, acto, hecho. O sea, tiene que ver mucho con, no digamos tanto con las acciones, sino con lo que se manifiesta del ser humano cuando éste es controlado por la acción y voluntad del Espíritu de Dios. Es lo que a simple vista se ve en una persona, el fruto, lo que se nota. Miremos esta otra definición del término fruto que nos arroja el famoso diccionario Vine. Dice metafóricamente, cuando se utiliza la palabra metafóricamente, dice que alude a obras o actos, siendo el fruto la expresión visible, oído a esto, la expresión visible del poder
que obra interna e invisiblemente. O sea, de la acción transformadora y renovadora del Espíritu Santo en el creyente. Esa acción del Espíritu Santo no la vemos, pero se hace visible, se hace manifiesta ante todos, y esa cuestión que se ve es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, vuelvo y leo. Metafóricamente, de obras o actos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra interna invisiblemente, siendo el carácter, del fruto, siendo el carácter del fruto, evidencia, prestemos atención mucho a ese término, evidencia del carácter del poder que lo produce. Es decir, lo que los demás ven en nosotros debiera ser el fruto de el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Si los demás no ven en nosotros eso, pues entonces es una clara indicación que el Espíritu de Dios no mora en nosotros, de que no andamos en el Espíritu, que más bien estamos andando en la carne. Sí, lo que se ve es todo lo anterior, todo lo que estudiamos la vez pasada, el fruto de la carne o las obras de la carne. Esto es importante porque cuando hablamos del fruto del Espíritu, obviamente se alude a aquello que puede ser visto por los demás. Muchos por ahí creen que tienen el fruto del Espíritu, pero los demás no lo están viendo, y si los demás no lo están viendo, estamos fracasando en producir ese fruto. La evidencia nos muestra entonces que no se ha producido nada porque no se hace visible. Sigue diciendo el diccionario Vine, así como las expresiones visibles de las concupiscencias o malos deseos escondidos en los hombres, en los individuos, son las obras de la carne. O sea, lo que se ve a leguas de una persona pecadora, carnal, dice aquí, son expresiones visibles de las concupiscencias escondidas, son las obras de la carne. De la misma manera, el poder invisible del Espíritu Santo en aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo, ¿qué produce? Produce el fruto del Espíritu. Pero lo interesante es que cuando se habla de fruto, el término demanda que sea una expresión visible de algo invisible, de algo oculto, así como las obras de la carne. Ellas están ocultas en los corazones de las personas, pero cuando la persona, su comportamiento se ve a leguas, que es carnal, ahí entonces esa obra invisible se hace patente, se hace visible. Asimismo, el fruto del Espíritu. Es importante la notoriedad, que sean notorios estos elementos que forman parte del fruto del Espíritu. Observen, Jesús mismo lo dijo en las siguientes palabras. Lucas capítulo 6, versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Tú no conoces a una persona a simple vista, tratando de indagar qué hay en su corazón, hasta que esa persona no manifiesta exteriormente, no exterioriza lo que hay dentro de su corazón y se ven sus acciones, su carácter, su comportamiento, sus obras. Hasta ahí no podemos determinar qué clase de persona es con la que estamos tratando. Cada árbol, y aquí la palabra árbol representa las personas, es la misma metáfora que se expresa en Gálatas capítulo 5, verso 22. Habla del fruto de nosotros como árboles, pero acá en Lucas 6:44 habla de los individuos como árboles, y sus frutos serían entonces las obras o las acciones o el carácter del creyente reflejado, ya sea si es del Espíritu de Dios o si son de la carne. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Ahora viene la siguiente pregunta como una reflexión para nosotros en esta noche. La pregunta es, ¿cómo evidencias tú? ¿Cómo estás tú, mi hermano, mi hermana, evidenciando ante los demás que eres cristiano? ¿Cómo estás mostrando tu cristianismo ante la sociedad que te rodea, en el trabajo, en la casa, en el hogar, con tus familiares, con tus amigos, con los mismos hermanos en Cristo?
¿Cómo evidencias? O sea, ¿cómo manifiestas el fruto? ¿O qué es lo que estás mostrando? ¿Cuál es tu faceta ante los demás? ¿Qué ven los demás en ti? Porque si no han visto esto, que es el fruto del Espíritu de Dios, pues entonces hay que alarmarse, hay que asustarse, porque eso indiscutiblemente hace patente de que no estamos siendo guiados por el Espíritu, o de que el Espíritu de Dios no mora en nosotros, de que no estamos haciendo bien el trabajo. Y si lo que de pronto resalta de cada uno de nosotros como individuo es alguna obra de la carne, alguna mala imagen que estamos proyectando ante los demás por obras de la carne, pues entonces lo que se está haciendo manifiesto es que somos de la carne y no del Espíritu de Dios. ¿Cómo evidencias tú ante los demás que eres cristiano? Muchos hoy día están tan equivocados con esta cuestión, y en las iglesias de Cristo muchos creyentes suelen decir: yo demuestro que soy cristiano porque asisto el primer día de la semana. Yo demuestro que soy cristiano porque refuto las doctrinas falsas de los demás, porque al que diezma le digo que es pecado, porque al que guarda el sábado le muestro en la Biblia y sé refutar muchas doctrinas, y eso me caracteriza. Las personas me conocen como el refutador, el que se enfrenta a los demás en debates bíblicos y sobresale por su sapiencia y conocimiento. Eso más bien es jactancia. Y la jactancia viene a entrar dentro de lo que es las obras de la carne. Aunque no se menciona en el listado, la Biblia termina diciendo ahí en Gálatas capítulo 5, verso 21, y cosas semejantes a estas. Y creo que la soberbia entra en escena ahí. Y eso es tristemente lo que ha caracterizado a muchos creyentes durante toda la trayectoria en que la Iglesia del Señor lleva, por ejemplo, en Latinoamérica, en Colombia. No debe ser así. Eso tiene que cambiar. Lo que nos tiene que a nosotros evidenciar como hijos de Dios, como personas que están produciendo el fruto del Espíritu, son todas las cosas que vamos a enumerar ahorita. Ahora, la siguiente pregunta, reiterando lo que digo, es esta: ¿reconocen tu cristianismo los demás, tu familia, tus amigos? ¿Reconocen tu cristianismo? ¿Por qué lo están reconociendo? ¿Por tu fruto? ¿Por lo que dice aquí Gálatas 5? ¿O dicen, esta es de la iglesia de Cristo por su jactancia? ¿Cuál de las dos cosas nos están caracterizando? El responder honesta y sinceramente a esto nos va a indicar, servirá de brújula, de vara de medir, para ver qué tan acimentados en Cristo estamos nosotros hasta el son de hoy. Llevemos muchos años en la iglesia o poco, esto nos va a decir, será una vara de medir para hacernos ver qué tan buenos cristianos hemos sido hasta el momento. Es más, hoy día muchos se preguntan, ¿qué caracteriza la iglesia del Señor hoy día? ¿Qué caracteriza la iglesia de Cristo? Y entonces empiezan a haber respuestas como: nos reunimos el primer día de la semana, las mujeres no predican, no tocamos instrumentos musicales. Y lo que sale a resaltarse son asuntos teológicos, doctrina, pero nada de lo importante, nada de lo que es verdaderamente esencial para mostrar, para dar evidencia de que somos de Dios, nada de fruto del Espíritu. Y curiosamente y paradójicamente, y en contraproducencia a lo que se dice en la mayoría de creyentes, Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 15, en esto, esencialmente en este punto, conocerán todos los de tu alrededor, toda tu familia, todos tus amigos, todos van a conocer que tú eres un discípulo de Cristo. ¿En esto? ¿En qué? Si tuvierais amor. Y si ustedes notan, el amor es la primer parte del fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5:22. Si tuvierais amor, y podríamos agregar, y si tuvierais gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si tuvierais estas cosas, en eso es que te vas a distinguir del mundo. En eso es en lo que te tienes que diferenciar de los demás, y a la vez, eso es la luz que tiene que brillar en ti y que tiene que iluminar al mundo entero. Esto es lo que nos distingue a nosotros del mundo,
de los pecadores, de los que andan en incredulidad. Lo que nos resalta no es andar en pleitos y contiendas con los demás, no, eso no nos debe resaltar. O que nos conozcan por nuestras divisiones y pleitos, o que nos conozcan porque nos amamos los unos con los otros. Y se resalta en Juan 13, verso 35, la primer parte del fruto del Espíritu. Entonces, interesante, ¿no? Interesante notar cuán importante es que un creyente, que un hijo de Dios produzca ese fruto del Espíritu de Dios. Miremos ahí Gálatas 5:22 a mano izquierda, porque vamos a hablar de la siguiente frase. Más el fruto, y dice, del Espíritu. Esta palabra del Espíritu tiene dos interpretaciones y parece que en la actualidad muchos expositores le están dando más validez o se están inclinando más por aquella interpretación que en lo personal yo considero no es tan viable, no es exacta, no es correcta. Y es que dicen que la palabra espíritu aquí no se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, sino al espíritu del hombre, al espíritu interno. Andar en el espíritu es llevar una vida conforme al hombre interior, y andar en la carne es llevar una vida conforme al mundo. Creo que esa no es la interpretación correcta y lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, ese texto, Gálatas 5:22, otras versiones de la Biblia claramente denotan al Espíritu Santo. Dice la Nueva Traducción Viviente, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo, es directa esta versión, ¿no?, produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y miren esta otra versión, Biblia en lenguaje sencillo. En cambio, el Espíritu de Dios, claramente se refiere al Espíritu Santo, nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Por esto, por esto y porque el contexto claramente viene contrastando la acción de la ley de Moisés versus la acción vivificadora del Espíritu Santo, por esas razones, yo me inclino por el siguiente comentario, por lo que dijo Albert Barnes en su comentario o notas en la Biblia. Observemos lo que dijo. Se refiere a lo que produce el Espíritu Santo. No es sin intención, evidentemente, que el apóstol use la palabra espíritu aquí, para denotar que estas cosas no fluyen de nuestra propia naturaleza. Y es que, hermanos, interpretar que aquí espíritu, que no le prestemos atención a la mayúscula que se refiere al espíritu interno del hombre, es como decir que todo este fruto fluye de nuestra propia naturaleza humana que ya está manchada por el pecado. Ahí hay una total impropiedad y contradicción y creo que no es ese la ruta de interpretación. Sigue diciendo este comentarista, los vicios arriba enumerados, o sea, las obras de la carne, son las propias obras o resultado de las operaciones del corazón humano. Pero las virtudes que luego enumera, o sea, lo que leemos como fruto del Espíritu, mire lo que dice, y está en rojo, son producidas por una influencia extraña. Noten el contraste. Mientras las obras de la carne emergen de la naturaleza pecaminosa humana, el fruto del Espíritu no emerge de uno, porque es imposible que los hombres que no tienen a Dios produzcan estas cosas. Son producidas por una influencia extraña o externa, diríamos, externa al hombre. ¿Cuál? La agencia del Espíritu, la operación del Espíritu de Dios, la acción renovadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una forma, una influencia que Él la hace a través de su palabra, por supuesto, pero que está ahí operando en nosotros de manera invisible. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo
mostrarlo, expresarlo en palabras de cómo funciona esa operación del Espíritu en los individuos, no sé, y creo que Jesús nos dice allá en esa charla con Nicodemo, en Juan capítulo 3, haciendo una comparación que diciendo, el viento sopla y no sabes ni a dónde va ni a dónde viene, así es el que es nacido del Espíritu de Dios. Es una extraña fuerza interna en el hombre que gracias a la renovación, al arrepentimiento, a la conversión y a la guía de su palabra, el Espíritu de Dios empieza a ejercer en las personas. Eso es lo que enseña entonces la Biblia acerca de la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por supuesto, la mayor acción del Espíritu reposa en su palabra. Ahora dice aquí, por lo tanto, Pablo no los aplica como obra de nuestros propios corazones. Pablo no los aplica como obra de nuestros propios corazones, incluso cuando estos se renuevan. Él dice que deben ser considerados como el resultado apropiado de las operaciones del Espíritu en el alma de la persona. Así que el fruto del, y cuando leemos del Espíritu, esa frase del Espíritu no se debe interpretar como del Espíritu humano, no, es del Espíritu divino, del Espíritu de Dios, que produce en nosotros el querer como el hacer, que produce en nosotros este fruto en la medida que nosotros nos entregamos totalmente a la vida cristiana y a la obediencia de su palabra. Para ser más concisos con este punto, porque pues algunos lo interpretan de manera diferente, quiero que hagamos la comparación entre estas dos expresiones que a menudo salen en la carta a los Gálatas y que ya la hemos visto: carne versus espíritu. Carne versus espíritu. Y la pregunta que nos confiere ahora a nosotros, que nos mueve a reflexionar es, la palabra espíritu, como lo interpretan muchos, aquí se refiere al espíritu humano o al espíritu divino. Bueno, ya respondimos que se refiere al espíritu divino, pero para reforzar y salir de toda duda, quiero que pensemos en esta palabra, carne, la palabra carne. Esta estuvo en el contexto, hablamos de las obras de la carne. Esta palabra, la carne, se refiere a la naturaleza humana. Ahora, si luego de hablar de las obras de la carne, el apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu como una contraposición, como un contraste, ¿cómo puede ser posible que la palabra espíritu sea interpretada como el espíritu del hombre? Eso es un error, porque entonces no habría contraste alguno. Naturaleza humana en contraste con el espíritu humano seguiría siendo la misma naturaleza. No hay ninguna diferenciación en esto que claramente Pablo, el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios, está haciendo en este texto. Noten que mientras dice manifiestas son las obras de la carne, verso 19, luego saltándonos al verso 22, hace el contraste diciendo más. Esta palabra más en otras versiones de la Biblia dice, en cambio, por otro lado, por otra parte, así se traduce, más el fruto del Espíritu. Claramente se está contraponiendo la carne versus el Espíritu. Y por lo tanto, si claramente entendemos y aceptamos que la palabra carne se refiere a la naturaleza humana, por inferencia necesaria y lógica e implicación obvia, la palabra espíritu tiene que referirse a la naturaleza divina, que no emana de nosotros, emana de Dios. Y por ende, mis hermanos, podemos corroborarlo. Esto que les digo se corrobora cuando nosotros comparamos este pasaje. Primera de Pedro, capítulo, aquí me equivoqué, segunda de Pedro, no hagan caso de primera de Pedro, es segunda de Pedro, capítulo 1 del 4 al 6. Miren lo que dice aquí. Para que por ellas, hablando de las promesas de Dios, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza, no humana, sino divina. Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo curioso es
que lo que siguen estas líneas dentro de la segunda carta de Pedro claramente involucra todo el fruto del Espíritu. Nótenlo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio. Luego dice paciencia, afecto fraternal, piedad, amor. Todo esto es fruto del Espíritu Santo. Pero aquí, en segunda de Pedro 1, del 4 al 6, a lo que es el fruto del Espíritu Santo se le llamó en el verso 4 la naturaleza divina. Así que no podemos interpretar en Gálatas capítulo 5, verso 22, que fruto del Espíritu es andar en el espíritu humano, porque es un grave error de interpretación. Contradice toda la esencia y contexto y línea de pensamiento del apóstol Pablo dentro de la carta a los Gálatas y contradice otros pasajes, como segunda de Pedro capítulo 1 del 4 al 6, que claramente al fruto del Espíritu le llama naturaleza divina. Entonces, importante, hermanos, comprender eso. Ahorita sí vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 22, más el fruto del Espíritu. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, más el fruto del Espíritu Santo. Lo que Él produce en nosotros, cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando nosotros somos de Cristo, cuando somos consagrados a Él y andamos en fidelidad, el fruto que va a producir Él en nosotros es esto que se resalta: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y hay más cosas esenciales dentro de lo que es el fruto del Espíritu. Aquí Pablo hace unas que son, por decirlo, las principales, pero hay otras cuestiones también que involucran. En Efesios también habla de que el fruto del Espíritu es justicia también, es gozo. Y aquí no se nombra la justicia, por ejemplo. Bueno, pero en fin, vamos a hablar de las que nos conciernen dentro de la carta a los Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hablemos de la primera, amor. Esa palabra amor en el griego es ágape, una palabra muy conocida por nosotros, los creyentes, pero esa palabra significa buena voluntad, significa caridad, buena disposición para con el prójimo. Explicaba yo en unas lecciones anteriores que hay que distinguir este amor del amor sentimental, del amor emocional y del amor pasional. Para esa clase de amor la Biblia utiliza otro término griego que es fileo, mientras que aquí es ágape o en su conjugación agapao. No es fileo. El amor fileo o filial es ese que se siente por la pareja o por las personas más allegadas con las que uno desarrolla cierta afinidad e intimidad. Pero lo que nos manda Dios no es tanto que en obligación tengamos nosotros esa clase de relación íntima y ese amor filial para con todos, ¿no? Aún para los enemigos. Cuando dice amad a vuestros enemigos, no se utiliza el término fileo, sino agapao. No significa que desarrolles una emoción, un sentimiento por el enemigo, porque pues, es algo muy complejo. Lo que nos dice el Señor es buena voluntad, ágape, buena voluntad. Ten caridad, ten buena disposición para con el prójimo. Ten buen genio, buen carácter para tratar a los demás. Sé siempre una persona de buena voluntad. Cuando tú desarrollas este tipo de carácter para con los demás, has dado el fruto del Espíritu que consta del amor. El siguiente término, gozo, griego chara, significa regocijo, deleite, alegría. Esto se contrapone a la amargura, a los celos, a la ira, en contraposición con las obras de la carne que se mencionaron en los versículos del 19 al 21, aquí encontramos el gozo. Debe ser fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas y debemos hacerlo evidente, estar llenos de regocijo, aún en medio de las adversidades y dificultades. Se trata de un gozo o regocijo espiritual,
lo produce el Espíritu Santo. Así que este gozo no depende de las situaciones de vida en esta tierra, no depende de si estás sano, alentado, con dinero y gozando de buena salud y todas las cosas materiales a tu favor, no. Se trata de ese gozo espiritual, ese regocijo que emana del Espíritu Santo y se produce en tu ser, es decir, el gozo de la salvación, el gozo de saber que somos parte del reino de Dios, el gozo de entender que si este tabernáculo se deshace, tenemos un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos para nosotros. Se trata de ese gozo espiritual. Observen la otra, paz, griego eirene, no irene, eirene. Dice, los diccionarios la definen como un estado de tranquilidad, ausencia de caos, denota seguridad, estar seguro, en calma. Vivir en paz es vivir con tranquilidad, seguros en Dios. Aunque nuestros cuerpos mortales se deshagan o perezcan o sean o los malos le quiten la vida, el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entonces esto nos debe dar paz, un estado de tranquilidad, aún en medio de situaciones de vida adversas. Y eso es el fruto del Espíritu. ¿Qué más? Dice paz, paciencia, griego macrotumia, macrotumia, paciencia, aguante, resistencia. Macro viene de largura, o sea, de un carácter de aguantar bastante, resistencia, lentitud en vengar los males. Eso es ser paciente. Muy contrario a aquella persona que en medio de una adversidad o dificultad o conflicto con otra persona, inmediatamente quiere reaccionar. Hay cristianos así. Hay cristianos que no soportan las flaquezas de los débiles. Hay cristianos que no son capaces de sufrir los agravios de los demás, sino que apenas se sienten amenazados, inmediatamente están reaccionando, buscando la guerra, buscando el conflicto, mirando cómo contraponen el problema, no bajan la guardia, no tienen paciencia, no tienen aguante, resistencia, lentitud en vengar los males. Eso es evidencia de que el Espíritu de Dios no ha operado en sus vidas para producir este fruto de la paciencia. Hay que trabajar en eso. Observen este otro, benignidad. Esa palabra benignidad en el idioma griego es krestotes, krestotes, y significa excelencia moral, ser correcto, denota o involucraría la honradez, aunque su significado está más enfocado en la excelencia moral. Una persona benigna es una persona buena, es una persona que a simple vista se le ve no solo su educación, no solo lo decente que es, sino que se nota a leguas que es una persona buena, es una persona que no carece de maldad, es una persona que no tiene, no se le ve, que genera confianza en los demás, no se le ven cuestiones malas, no se le ve maldad, que es lo que a veces a simple vista se puede notar en algunos, ¿no? Benignidad. Entonces, fruto del Espíritu en el cristiano, que se vea nuestra benignidad, excelencia moral, ser correcto, y denota, por supuesto, la honradez. La que sigue, bondad, griego agatosune. Agatosune significa, según los léxicos, rectitud de corazón, amable, benéfico con los demás. Eso, por eso hablamos de bondadosos. ¿Quiénes son los bondadosos? Los que son generosos. Por eso implica ser generoso y ayudador. Bondadoso. Una persona que por su corazón recto es amable, beneficia a los demás, los ayuda, es generoso, es un ayudador, es el colaborador, es aquel que ante la dificultad del prójimo inmediatamente actúa en favor de él para ayudarlo. No queda quieto, no queda convertido en estatua de sal, no dice simplemente estás pasando una dificultad, oraré por ti, Dios te bendiga y nos vemos. No, actúa a favor de los demás. Bondad, que es benéfico con los demás. ¿Cuánta falta hace, no?
que el Espíritu de Dios produzca en nosotros este fruto. Pero no es culpa del Espíritu de Dios. Los corazones cerrados hacia su palabra, hacia el Espíritu de Dios, los que apagan el Espíritu por su corazón endurecido, por su falta de fidelidad, son los que no producen este fruto. Mala tierra no produce estos frutos. Entonces, interesante este de la bondad. ¿Qué más dice? Fe. Esa palabra fe en el griego es pistis y denota confianza. La define Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, griego pistis, la certeza, la convicción, es seguridad. Implica fidelidad. Alguien que es firme en la convicción, que tiene fe, está firme en lo que cree de la palabra de Dios, que cree con seguridad en lo que Dios dice en su palabra. Esto es importante también y es fruto del Espíritu de Dios. Personas contrarias a esto de fe son las de doble ánimo, los que dudan de las Escrituras, los que dudan de las cuestiones de Dios. Oído, ahí hago una aclaración. Una cosa es dudar de las Escrituras y otra cosa es dudar de lo que otros nos quieren interpretar de ellas. Podemos dudar de interpretaciones, pero cuando entendemos las Escrituras con claridad, de eso no debiéramos dudar, porque sería lo contrario a la fe, sería incredulidad. Bueno, aparte de la fe, mansedumbre. Mansedumbre, griego prautes. Esta palabra significa o denota humildad, dulzura, un carácter que no solo es agradable, sino que muestra que la persona es humilde, que la persona no es soberbia, no es altiva, que es una persona serena, calmada, dócil y dispuesta a escuchar, dispuesta a razonar sin ofuscarse. Dice disposición a obediencia, así la definen varios léxicos. Es una persona dispuesta a obedecer en caso de que se le muestre que es la verdad de las Escrituras. Mansedumbre, importante ser mansos, ser humildes, no ser personas altivas, ser de un carácter dulce para con los demás, agradables. Eso es mansedumbre, ¿no? Y es un fruto que produce el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y finalmente dice Gálatas capítulo 5, verso 23, dice templanza. Esa palabra templanza en el griego es enkrateia, templanza. Significa autodominio. Así, esa palabra autodominio es la que ponen los interlineales del texto griego cuando se lee Gálatas capítulo 5, verso 23, dice autodominio, autocontrol. Uno que domina sus deseos e instintos. Encrateia, observen, es la palabra que en otros lugares de la Biblia se ha traducido como dominio propio, así que no se les haga extraño que ustedes tomen otra versión de la Biblia y cuando abran Gálatas 5, verso 23, no encuentren la palabra templanza, sino que encuentren el término dominio propio. El término griego es el mismo, enkrateia, y eso significa templanza, autocontrol. Una persona que domina sus deseos, sus impulsos, sus instintos, que tiene control de sí mismo, que se autodomina, tiene dominio propio. Eso es fruto del Espíritu de Dios. Interesante entonces, hermanos, notar todas estas cuestiones. Miren una observación que quiero resaltar aquí y la tomo del comentario del Nuevo Testamento por William MacDonald, que dice: observemos que el fruto está en singular, no en plural. El Espíritu Santo produce una clase de fruto, es decir, ¿cuál? La imagen de Cristo en el creyente. Si resumiéramos en una sola palabra, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, podríamos pronunciar Jesucristo. Jesucristo es el que posee todas estas virtudes y no es que cada uno sea un fruto diferente, no. Todo es un, digámoslo, paquete de lo que es el fruto del Espíritu de Dios. Ahora, vuelvo y resalto
una cuestión. Al que vive practicando las obras de la carne, ¿cómo se le llama? Carnal. Entonces, si estamos de acuerdo con eso, al que anda en el espíritu, al que practica todo lo que está resaltado de Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si al que vive practicando las obras de la carne se le llama carnal, al que practique estas cosas, el que produce el fruto del espíritu se le llama espiritual. ¿Qué es una persona espiritual entonces? Una persona espiritual es aquella que ha producido o está produciendo todo este fruto. Es una persona llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad. Es una persona llena de fe, es una persona mansa, humilde, que tiene dominio propio. Esos son los espirituales. Y lo digo porque en el próximo capítulo, Gálatas 6:1, vamos a enfrentarnos a este texto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, griego neumaticus, espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los que son más idóneos para exhortar a los hermanos que caen en alguna falta son los espirituales. Gálatas 6:1 lo dice. No cualquier cristiano es idóneo para exhortar al hermano que ha tropezado, que ha caído. No es cualquiera que se aventure y diga, yo quiero exhortar al hermano que cayó, yo lo voy a hacer. No, no, no. Vosotros que sois espirituales. ¿Pero quiénes son los espirituales? ¿Qué es ser espiritual? Estamos en Gálatas 5 del 22 al 26, terminando el capítulo 5, e inmediatamente cuando empezamos el capítulo 6, verso 1, aparece la expresión espiritual. Y no creamos que porque se cambió de capítulo, se cambió de tema. Es el contexto. Espiritual es la persona que ha dado el fruto del Espíritu. Esto lo resalto por la siguiente razón. Algunos han enseñado que ser espiritual significa tener mucho conocimiento de la Biblia. El que más sabe de Biblia, ese es espiritual. Es que ese hermano sabe, esa hermana sabe mucha Biblia. Se la sabe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se sabe las concordancias y los mapas. Uf, pregúntele un versículo de la Biblia y se lo dice de memoria. Qué espiritual es esa persona. Qué espiritual es ese hermano. Y por eso, en medio de dificultades, de conflictos en la iglesia, cuando un hermano tropieza o cae, dicen, hermano, ¿usted que sabe harta Biblia? Vaya y lo exhorta. Eso no es ser espiritual. Saber mucha Biblia no es lo que denota que sea espiritual. Y aquí estamos viendo que es ser espiritual. Gálatas 6:1 dice, vosotros que sois espirituales. Contexto, ¿qué es ser espiritual? Producir el fruto del espíritu. Es aquel cristiano que se le ve. Fruto, recuerden la palabra fruto, que se evidencia, que se nota a leguas, que se le ve ese amor, ese gozo, esa paz, paciencia, que es benigno, que es bondadoso, que es lleno de fe, que es manso, pero que tiene dominio propio, autocontrol. Ese es idóneo para restaurar al hermano caído. La experiencia y la vivencia en medio de conflictos, y espero que ustedes, mis amados hermanos, las experiencias que han tenido que afrontar con conflictos, dificultades, disensiones en la iglesia o en las iglesias, nos hayan demostrado que muchos pueden saber mucha Biblia y al mismo tiempo carecer del fruto del Espíritu de Dios. Los tales, aunque sepan mucha Biblia, no son espirituales y no son idóneos para corregir a otros. A veces, en vez de restaurar, aquí Gálatas 6:1 utiliza el término restauradle, y muchos a veces, en vez de restaurar, terminan de destruir y de hundir al creyente que ha tropezado. Hay que tener cuidado con eso. Fruto del Espíritu. Y por eso la iglesia en medio de conflictos tiene que ser muy observadora y saber con certeza, con seguridad y con mucha cautela juzgar y calificar qué hermanos son los idóneos para corregir, qué hermanos son capacitados, qué hermanos son espirituales.
generalmente se ven a simple vista en las congregaciones, los idóneos para corregir. Vamos a este punto. Observen este texto, segunda de Pedro, capítulo 1, del 4 al 7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Generalmente este pasaje de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, he visto que en algunos sermones, algunos expositores lo suelen llamar famosamente o popularmente como la escalera al cielo. Cuando se da este sermón, algunos lo llaman el sermón de la escalera al cielo. Pero el error de muchos es creer que porque tienen esta virtud, conocimiento, dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y creen que con tener conocimiento ya llegaron a la cima, que ya están ahí en las puertas del cielo ingresando y los ángeles lo están recibiendo. Pero no notan que el conocimiento es apenas el tercer peldaño. Fe, virtud, conocimiento. Hay más cosas que añadir. Hay más parte del fruto del Espíritu que se debe producir. Observen, el texto sigue diciendo, al conocimiento añádele dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal añádele amor. Ay, pero es que ese hermano, esa hermana tiene conocimiento. Apenas va en el tercer peldaño. Si siente que con el conocimiento que tiene ya tocó la cima de la escalera, la cima del cielo, lo voy a decir en términos coloquiales, está crudo todavía. Falta sazonarse más, tiene que seguir escalando más peldaños. No puede pretender que sea ya una persona muy espiritual. Es más, el apóstol Pedro, en el versículo 9 de este pasaje dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego aún. Interesante, ¿no? Hermanos, a producir el fruto del Espíritu de Dios. A abrir nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo produzca el fruto en nosotros. Pero a veces la dureza de corazón, el corazón endurecido, los ojos que hacen caso, los ojos que no miran las cosas de Dios, los oídos que hacen caso omiso a las Escrituras, es lo que hace que la acción del Espíritu Santo no fluya en nuestras vidas, no opere en nosotros. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, ellos han quitado de sus vidas las obras de la carne, sus pasiones y sus deseos las han crucificado. Esto concuerda con lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, el Espíritu de Dios. Y luego el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, ¿qué significa esa frase? Si vivimos por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu significa, si tú fuiste salvo gracias a que el Espíritu Santo te vivificó, si tu perdón de pecados en el bautismo y después de arrepentirte fue efectivo porque el Espíritu Santo te dio vida, porque es el Espíritu Santo el que da vida eterna en la conversión del creyente. Dice Efesios capítulo 1, verso 10, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cuándo? Después de haber oído y después de haber creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, la exhortación de Pablo es, si tú, Gálata insensato, cuando te convertiste, cuando te bautizaste, recibiste vida por el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, le dice Pablo a los Gálatas. Y es que eso es lo que dice, por ejemplo, Tito 3:5. Nos salvó, nuestra salvación fue gracias a ¿qué? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué dice al final? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Si recibimos la vida eterna gracias al Espíritu de Dios, si vivimos por el Espíritu, Gálatas, si vivimos por el Espíritu, pues entonces andemos también por el Espíritu y no por la ley.
porque aquí Pablo retoma o refuerza su exhortación contra los judaizantes que estaban infiltrados en las iglesias de Galacia. Si vivimos por el Espíritu, si la vida eterna que se nos dio fue gracias al Espíritu de Dios, andemos por el Espíritu, practicando este fruto, dando el fruto del Espíritu y no practicando las obras de la carne. Esa viene siendo entonces la conclusión del capítulo 5. Y esto concuerda con lo que dice Romanos capítulo 7, 6. Andar en el Espíritu es andar en la ley del Espíritu Santo, la que él reveló en el Nuevo Testamento. Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que, dice ahí, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y se le llama régimen dando a entender que se trata de una ley, que ahora la tenemos escrita en el Nuevo Testamento. Y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, no bajo la ley de Moisés. Y eso es la conclusión que Pablo está dándole ya en este capítulo 5 a estas líneas. Exhortó a los Gálatas a que dieran el fruto del Espíritu y que no andaran bajo la ley, porque bajo la ley no podrían dar este fruto. Bajo la ley lo que se manifestaría serían las obras de la carne. La ley no puede vivificar. Así que les dice en el verso 25, si ustedes recibieron vida eterna por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, no andemos bajo la ley, andemos también por el Espíritu. Por supuesto, la misma enseñanza aplica a nosotros, no porque estemos guardando la ley, sino que si queremos verdaderamente evidenciar y manifestar que el Espíritu de Dios mora en nosotros, estamos obligados a producir el fruto del Espíritu. Este versículo 26 con el que se finaliza el capítulo 5 dice, no nos hagamos vanagloriosos. Hay que entenderlo bajo el contexto y la línea de pensamiento y toda la temática de Gálatas. Los Gálatas estaban guardando la ley de Moisés, estaban cayendo bajo el judaísmo. Los judaizantes estaban introduciendo a escondidas sus doctrinas, sus enseñanzas implantadas por la ley de Moisés. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Exigían que guardaran los días, los meses, los años. Ahora, ¿por qué Pablo dice aquí en el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos? Si nosotros tomamos ese versículo 26 y lo despegamos de todo este contexto que les vengo hablando, no vamos a entender el texto, no vamos a entender por qué de un momento a otro Pablo, viniendo hablando del fruto del Espíritu de Dios, nos exhorta de esta forma, no nos hagamos vanagloriosos, no. Hay que entender que esta exhortación está ligada a toda la exhortación que se viene haciendo a lo largo de la carta a los Gálatas. No nos hagamos vanagloriosos, ¿por qué? Por la siguiente razón. Los judaizantes que querían ser salvos por las obras de la ley tenían la tendencia a vanagloriarse. Eso era lo que ocurría con muchos judíos. Se vanagloriaban porque somos del linaje de Abraham o porque obedecemos perfectamente la ley de Moisés. Observen, Efesios capítulo 2, que es un pasaje que desde el verso 11 comienza a hablar de los dos pactos y dice que abolió en su carne las enemistades, abolió la ley de los mandamientos, derribó esa pared intermedia de separación, o sea, que nos habla de la temática de la abolición del Antiguo Testamento, y probablemente Pablo escribe eso a los efesios porque también los efesios estaban guardando algunos la ley, y es una especie de exhortación a que no caigan bajo la cizaña y la levadura de los judaizantes. Les dice esto en ese contexto, Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego les dice, no por obras. Cuando dice no por obras, si leemos ese contexto que enseguida, en el verso 11 habla de la ley de Moisés y su abolición, podemos claramente entender que cuando dice no por obras se refiere no por obras de la ley de Moisés. No somos salvos por las obras de la ley de Moisés. ¿Y por qué? Porque cuando los judaizantes enseñaban que la persona se salvaba por guardar perfectamente la ley de Moisés, los que sentían que la estaban guardando bien empezaban a vanagloriarse. Y por eso luego dice el verso 9,
para que nadie se gloríe. Y esto es conectado, esto está en armonía con lo que dice Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos. Son palabras lanzadas a los judaizantes, que creían que iban a ser salvos por las obras de la ley y por ende tenían la tendencia a vanagloriarse. Otro pasaje que nos hace entender mejor este punto. Segunda de Corintios 11 del 18 y luego el 22. El verso 18 dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿En qué sentido se gloriaban o de quiénes hablaba el apóstol Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios? ¿Quiénes son esos muchos que se glorían según la carne? Sin lugar a dudas, los judaizantes, porque cuando tú saltas al verso 22, claramente Pablo nos indica que se trataba de judaizantes. ¿Son hebreos? Entonces Pablo dice, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. O sea, los judaizantes que se infiltraban en todas las iglesias de los gentiles, cuando imponían la ley, se estaban vanagloriando por sus logros, porque guardaban perfectamente la ley. Acuérdense de esa oración que Jesús nos enseña, la oración del fariseo y el publicano. ¿Cómo oraba el fariseo? Vanagloriándose de sus logros. Doy diezmos de todo lo que gano, no peco como este publicano. Esa era la tendencia de los judíos, y a raíz de esa tendencia de vanagloriarse es que Pablo escribió Gálatas 5, verso 26, exhortándoles y diciéndoles, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por supuesto, ese verso 26 tiene aplicación para nosotros en otro sentido. No debemos ser vanagloriosos, debemos dar el fruto del Espíritu. Quiero que miremos para finalizar este comentario de William MacDonald sobre ese versículo. Dice, literalmente, manteniendo una falsa o vacía opinión. ¿Qué es vanagloriarse? Mantener una falsa o vacía opinión de nosotros mismos. Y dice, Dios no quiere que los cristianos sean unos vanidosos o engreídos jactanciosos. Eso no concuerda con ser pecadores salvos por gracia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no por obras para que nadie se gloríe o se jacte de que por sus obras se ganó la salvación. No. Eso no concuerda, esa vanagloria no concuerda con ser pecadores salvos por gracia. Los que viven bajo la ley, los judaizantes, a menudo se enorgullecen de sus míseros logros y escarnecen, como podemos ver en las cartas a los Gálatas y a los romanos, escarnecían o juzgaban a aquellos que no se ajustan a sus normas. Pero lastimosamente hoy día pasa lo siguiente: los cristianos legalistas a menudo denigran a otros cristianos que no tienen la misma lista de temas fronterizos que ellos condenan. Así que de cierta forma ese versículo 26 nos sigue hablando a nosotros, a pesar de que ya interpretamos su esencia y su aplicación primaria a los judaizantes infiltrados en las iglesias de Galacia. Y hasta aquí, mis hermanos, el capítulo 5, séptima y última parte de este capítulo, y quedamos pendientes entonces para la otra lección, para abordar el capítulo 6 de este seriado de lecciones de la carta a los Gálatas. Dios les bendiga y gracias por la atención que me prestaron.